On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Global por On Radio Chile. Y hoy tenemos un especial, justamente es para analizar lo que son las elecciones, las mega elecciones de la semana pasada. Elecciones de gobernadores regionales, elecciones de constituyentes, elecciones de alcalde y elecciones de concejales. Y para ello tenemos dos grandes analistas y amigos de la casa. Invitamos justamente al profesor Rafael Pizarro, que es director de la carrera de Administración Pública de la UTEM, y al profesor Nicolás Freire Casteló, que es director del Observatorio de Redes de la Universidad Central. Profesor Freire, profesor Pizarro, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en On Radio Chile. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, que feliz de estar aquí. Saludo al Rafa, que aquí lo veo también. Un gran saludo también a Nicolás, un privilegio, ¿no? Poder compartir este espacio, además conducido por Eduardo. Gracias a ustedes justamente por acompañarnos en esta edición de Agenda Global. Y estamos ya viendo lo que son las secuelas de lo que fue la mega elección, que yo he conversado con mucha gente, incluso con usted, hemos cruzado algunas palabras como académico, y lo que primero que me llama la atención es que la prensa se centró en la elección más política, supuestamente, que fue la elección de constituyentes. Pero fueron dejando de lado las otras tres elecciones, que fueron cuatro elecciones totalmente distintas. Y en ese sentido, la que fue más política, que fue la elección constituyente, trajo una serie de consecuencias y una serie de secuelas que vimos de a poco increciendo. Primero vimos a una izquierda que se fue básicamente arrojando como ganadora a una de los partidos políticos, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Después un grupo independiente también, que fue algo muy sorpresivo. No había ninguna encuesta que la mostrara, lo cual uno podría preguntarse qué pasa con las encuestas. Hay que dar una vuelta también a eso, el tema de la encuesta. Pero aún falta la segunda vuelta de gobiernos regionales. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó en esta mega elección? Hay distintas lecturas. Realmente el Frente Amplio y el Partido Comunista son los grandes vencedores. Aquí entramos en un nuevo escenario con los independientes, que también las reglas posiblemente quieren cambiar la regla de juego para los parlamentarios también, el PC y el Frente Amplio, para que entren más independientes. Y no quiero hablar de la telenovela que pasó entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el PC, donde por un lado rechazan supuestamente a Fidel Rincón, se van donde Jadwe y Boric no los quieren allá y se vuelven entonces al final, no en esa telenovela, yo te lo juro, de Rafael y Nicolás, yo no lo entendía porque fue todo en un día. Yo apagaba el televisor y la radio, después no entendía para qué lado estaban hablando. Entonces, ¿me podrían explicar qué ocurrió? Nicolás. Y mira, yo creo que primero que todo la concentración sobre la elección de constituyentes respondió a algo más o menos claro, que tiene que ver con la elección con efectos más políticos y no sobre la política. Ahí hay una primera diferencia que habría que poner sobre la mesa. Es decir, es la elección que tiene que ver no sobre la política institucional, es probablemente, no, con toda seguridad, la que va a dejar efectos más permanentes en el tiempo, en el sistema político. Qué duda cabe también que era la elección más importante desde el punto de vista histórico, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, por lo menos a mi juicio. Y en ese sentido yo creo que comparar los resultados de ese tipo de elecciones, donde además corrían otras reglas, por ejemplo, la posibilidad de que los independientes participaran por lista, cosa que me parece sumamente valorable. Es bien difícil compararla y es un absurdo, creo yo, también compararlas con las otras elecciones que responden, repito, a la política tradicionalmente entendida. En ese contexto yo creo que el resultado, yo personalmente también estoy contento con el resultado. ¿Por qué? Porque la convención que se encargará de redactar una nueva constitución es ciertamente un reflejo más vivo, más evidente, más representativo de nuestra construcción social.
Y ahí cabe la pregunta, cuando tú decías probablemente se abrirán reglas para la participación de independientes tal como lo fue en la convención, en la política tradicional. Yo espero que no, porque la política tradicional no debe responder necesariamente al reflejo social. El reflejo social está muy bien dado para la construcción de un pacto social, como es la Constitución, pero no así para la cuestión relacionada con el gobierno, no con la autoridad política, por así decirlo. Entonces, en ese contexto, el resultado, claro que nos llamó la atención. Por ahí yo, las encuestas, en realidad no vi muchas, vi varios que no se atrevieron a hacerlo y que dijeron explícitamente que era muy difícil proyectarlo, pero evidentemente hubo un castigo a la clase política, un castigo al mundo militante, al mundo partidista y principalmente a la derecha, en donde se vio reflejado a partir de un incremento de independientes. Que ojo, y ahí hay un punto que hay que hacerlo inmediatamente, porque cuando tú señalabas que la extrema izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio, se sienten ganadores, no solo por el resultado que ellos tienen, que es un buen resultado, que duda cabe, no solo por la disminución de la derecha, que es evidente, sino que también porque se sienten muy representados, ¿no? Levantando mucho la bandera de estos independientes. Ojo que los independientes no necesariamente son de izquierda, incluso dentro de la misma lista del pueblo. O sea, yo creo que muy pocos han ido a ver un poquito cuál es la lectura que hay dentro de la lista del pueblo. Por ejemplo, te comento una candidata Ingrid Villena, que obtuvo la más alta mayoría dentro de la lista del pueblo en el Distrito 13, por ejemplo. Bueno, Ingrid Villena lleva un programa sumamente moderado. Ingrid Villena no habla de, por ejemplo, o incorpora en su programa autonomía del Banco Central. O sea, decirle eso a buena parte de los militantes del Partido Comunista les va a crear recelos porque entienden que la autonomía del Banco Central es subsidiaria del neoliberalismo. Entonces, yo creo que el tiempo va a moderar los efectos, que hoy día, claro, están a flor de piel y todos se sienten ganadores, ¿no? Pero con el tiempo, efectivamente, esto se va a moderar y va a permitir que exista un diálogo y va a permitir ir a diferenciar explícitamente qué independientes van a construir y qué tipo de pactos se van a construir dentro de la convención. Sin duda. Rafael, ¿qué opinas tú de lo que dice Nicolás? Que obviamente ahí hace una cápita, no todos los independientes son de izquierda, como la lista del pueblo, como el PC y el Frente Amplio se arrojan también. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí, yo creo que ahí es como, a ver, partir diciendo que yo creo que la lectura de los resultados es un tanto apresurada, ¿ya? Y ha sido un tanto apresurada, ¿ya? Porque si bien entendiendo que son elecciones distintas, ¿no? Que unas son más de carácter institucional y particularmente subnacional, ¿no? Y las otras tienen un carácter más político. Ya creo que en esa sinergia uno tiene que lograr comprender un poco el actual escenario electoral, ¿ya? Y yo siento que ahí, efectivamente, en materia constituyente, los grandes derrotados, ¿cierto?, en la derecha, la participación, que yo creo que también fue bastante menor, ¿ya? Y por el otro lado, yo diría, son resultados más bien relativos, ¿no? Si uno se pone a mirar la forma en que quedó constituida finalmente, ¿ya? La convención, la verdad que los resultados son relativos, ¿no? O sea, la derecha claramente no logra el tercio, ¿no? O sea, no logra tener la representación histórica electoral que ha tenido, a lo que parecía bastante fácil y de alguna otra manera un buen seguro, ya desde el punto de vista ideológico y de su cosmovisión en lo que era este proceso, ¿ya? Pero claramente ahí, o sea, casi un tercio de ellos son entre la lista del pueblo, ya incluso superan ese tercio entre las personas de la nueva constitución, la lista del pueblo y otros, ya llegando a cerca de 65 escaños, ¿no? Luego la lista de Apruebo Dignidad logra un número importante, diría yo, no un gran número, pero un número importante de 28, y logra superar, ya, de alguna otra manera, a la lista del apruebo, ya. Sin embargo, la performance individual de los partidos que constituyen la lista del apruebo dignidad no son muy importantes, ¿eh? Son bastante exiguos, o sea, son 7 comunistas, 9 RD, un Igualdad, un Frente Regionalista Verde,
ya 6 de convergencia y 1 de comunes. Entonces, está bien distribuido. Yo creo que donde sí se genera un impacto importante, ya, y en la baja votación, o sea, el Partido Liberal ya logra tener 3 escaños, superando a la democracia cristiana, igualando al PPD, superando al PR, al PRO, ya, y luego se dispara el Partido Socialista con 15, ya, 15 estableciéndose como la segunda fuerza en empate con Renovación Nacional, solo siendo superado por la UDI, pero dentro de la oposición siendo la fuerza individual mayor. Por lo tanto, creo yo que en esa perspectiva tenemos un resultado electoral que es complejo, ¿ya? Porque por otro lado también hay algunos partidos que concentran mucho sus constituyentes en ciertos distritos, por lo tanto la capacidad territorial está más bien limitada, ¿no? Y más bien responde a elementos de especificidad en ciertos distritos más que a una cobertura a nivel nacional. Por lo tanto, esto viene a sembrar aún más el grado de incertidumbre, que es lo que ocurre hoy día en el escenario electoral, y eso además redunda, ¿cierto?, en los temas de las presidenciales, donde todavía no hay candidatos que superen o que nos lleven a los niveles que estábamos acostumbrados, ¿no? Hasta la altura del partido, en elecciones pasadas presidenciales, teníamos candidatos que estaban en el 25%, incluso que se elevaban por el 30%, ¿no? Y un candidato que estuviese bajo aquello era un candidato con pocas opciones. Por lo tanto, creo que la elección de constituyente viene un poco a profundizar más bien este escenario incierto, ¿no? No da luces muy claras. Yo creo que el fenómeno de los independientes llegó para quedarse. Yo creo que la presión va a ser mucha, que se van a sin emitir opinión aún si es bueno o malo, ¿no? Pero yo creo que el tema de los independientes y estas listas van a generar presión y va a tener un tratamiento similar, ¿ya? En las elecciones parlamentarias. Yo creo que también ahí van a discutir nuevamente los temas de paridad y probablemente también el tema de los pueblos y originarios. Por lo tanto, ahí también se abre un espectro bastante importante, ya, y bastante incierto en lo que van a ser las nuevas elecciones parlamentarias. Sin duda, mira, y hay un tema que se abre, que dentro de toda esta discusión de los pactos para primaria, lo que estuvo siempre en discusión, que eran los candidatos y según los pesos. Yo veía dentro del discurso socialista que señalaban que el PC y el Frente Amplio, más que vetar al PPD, lo que estaba vetando era la suma de los militantes del PPD con los liberales, con Nuevo Trato, que ese grupo, justamente esa suma, eran más votos los que tenía incluso el PC y el Frente Amplio en forma individual. Entonces, más que vetar al PPD, lo que estaban vetando eran la cantidad de votos que podía traer justamente el PPD, el Partido Liberal y el Frente y el Nuevo Trato. Dicho esto, hay que entender, si uno mira las sumas también, dentro de lo que fue la unidad constituyente, los 15 constituyentes que sacó el PS, fueron bien al límite, porque si uno ve la votación de los partidos dentro, siempre el PS, pasa que los candidatos PS sacaron un voto más de lo que sacaba el otro, pero eran muy, muy similares las votaciones. Entonces, tuvieron buenos candidatos el PS que ganaban por un voto más, pero en porcentaje, con respecto a los radicales, muchas veces cuando competía, o con los ADC, con el PPD, no era mucha la diferencia en muchos lugares. Porque en general, como que la unidad constituyente le fue a todos mal. El PS tuvo mejores candidatos, pareciera, y que logró esa diferencia. Ese es un punto también que uno sumando las votaciones. Pero además de eso, yo sé que viene un tema que quiero preguntarle a Nicolás. Hasta antes de la constituyente, aquí había un escenario que era básicamente a 3 bandas, que era básicamente lo que podía colocar el Frente Amplio o el PC, lo que podría colocar la unidad constituyente, y lo que podía colocar la centro derecha. Hoy día ese escenario es totalmente distinto. Primero porque todo el mundo dice que con esta votación la derecha no tendría ninguna posibilidad de sacar la presidencial. Y que la discusión estaría básicamente, dicen algunos, pero básicamente es quien gane la primaria entre Jadwe y Boric sería el nuevo presidente. ¿Es tan así? Yo no creo que sea tan así. Ya. Yo creo que hay varios factores que inciden en que esta cosa... Primero, que el escenario es muy líquido, para empezar. Entonces ahí yo creo que empecemos con eso. Segundo, el tema de la participación. O sea, efectivamente, tampoco aquí fue un baladí de participación enorme.
puede cambiar todo, más aún cuando sabemos que la derecha, bueno, y no solo la derecha, pero en política apelar al miedo siempre tiene algunos resultados. Y qué mayor temor en la cultura política chilena que pueda ser probablemente candidato o presidente de la República un militante comunista. Yo creo que eso activaría a muchos de aquellos que no votaron en esta pasada como para poder hacer eso. La otra cosa que yo también me atrevería a hacer de sus matices es que yo lo definiría de una manera distinta. Cuando tú dices, previo a esta elección había un escenario de los 3 tercios. Sí, pero eran 2 tercios que se sentían más o menos afines, ¿no? Eran 2 tercios hermanos, la centroizquierda y la izquierda. Hoy día, creo, y afortunadamente, en mi opinión, está la constatación de que son proyectos políticos distintos. Es decir, hoy día, y palabras mías, por fortuna la centroizquierda se da cuenta de que la extrema izquierda es un proyecto inviable así como lo es la derecha. Es decir, que existen diferencias, pero no solo programáticas, sino que también ideológicas importantes en torno a el proyecto político de la derecha, es decir, esto que se ha vendido políticamente de la oposición unida contra la derecha. No existe una oposición. O sea, hay dos, y es evidente, y es el momento, y en cierta medida mirando el vaso medio lleno, qué bueno que haya ocurrido en esta ocasión el que se hayan dado cuenta de eso. Y otro era un pequeño matiz con lo que decía Rafael, sin duda, que duda cabe que hay una composición partidista dentro de la convención constituyente, en donde hay partidos que sacan cuentas alegres. Pero yo no sé qué tanto, primero, yo no sé qué tanto eso vaya a retribuir en el sentido de comprender si se tiene una única línea. Ya dentro del mismo Partido Socialista hemos visto candidatos independientes elegidos con el cupo del Partido Socialista que ponen en tela de juicio aquella regla de los 2 tercios que se firmó y que dentro de los que lo firmaron todo el Partido Socialista. Entonces, y además te pongo otro ejemplo evidente, yo me veo al menos uno de esos 3 candidatos PPD elegidos en el territorio nacional que muy probablemente en varias votaciones van a votar por la derecha. O sea, me parece que el escenario no responda también a un único bloque específico de cómo están los partidos. Y la otra cosa tiene que ver con que también hay, ojo, porque ahí yo creo que el riesgo que puede cometer el Partido Socialista es sentirse extremadamente ganador mirando la constituyente, tal como lo está haciendo el Partido Comunista y el Frente Amplio, en condiciones de que si uno va a mirar la votación por concejales, porque es donde históricamente se ha medido un poco cuánto pesan los partidos, el Partido Socialista está pesando un poquito más que el PPD nomás, O sea, dentro de los mismos pactos obtiene a nivel nacional el Partido Socialista un 8 y algo % de concejales y el PPD un 6 y algo %. Entonces, y ahí me conecto con lo que tú decías, Eduardo. Bueno, efectivamente, quedó acá de que el Partido Comunista y el Frente Amplio también se dan cuenta de esto, ¿no? Si la cuestión ideológica, yo creo que es una excusa barata, sin duda, después de haber hecho caer en la trampa al Partido Socialista para poder excluir, ¿no?, la posibilidad de generar esta primaria, ¿no?, y para poder sacar ventaja de la misma, porque hoy día ellos van a tener una franja, ellos van a tener la cobertura mediática y ellos están instalando a sus candidatos. Y Unidad Constituyente, o lo que queda de ellos, o lo que será futuro, no. No, sin duda, y en esa discusión justamente uno puede ver que muchos daban por muerto a la democracia cristiana, pero si uno va al papel, a las 3 elecciones, la democracia cristiana salió segunda en alcaldes, salió primero en concejales, y en gobernadores regionales también va primera. O sea, hay que ver también lo que venga ahora con la segunda vuelta. Entonces ahí hay un matiz que le fue pésimo a la constituyente porque fue un desastre, pero si vamos justamente a las otras 3 elecciones, estuvo primera en 2 y segunda en la tercera. Entonces ahí hay otro matiz también del tema de la votación que hay que mirar con detalle. Pero hay una pregunta que yo creo que lanzarla justamente, pero que va para el segundo bloque, porque vamos a hacer una interludio musical, que básicamente si ya tenemos aquí esta discusión del PS que también pisó el palito, porque digámoslo así, muchos decían, oye, pero el candidato de Ñuñoa es pésimo. Sí, pero es el de la Unidad Constituyente. No, pero es que me gusta más la otra chica, la que va con el Frente Amplio. Ya, bueno, entonces, pero después no me digáis que se arranca por el costado. Si no, oye, es que la candidata de Santiago Centro es la oposición. Ya, pero tú tenías otro candidato. Entonces, ¿por qué te vas con el comunista? Entonces, creo que muchos de los militantes socialistas, en el corazoncito, como le dicen a algunos, todavía ven
con idealismo, esos acuerdos con el PC con una izquierda, pero en los hechos mismos, el PC ha dado gran muestra que cuando ha podido desligarse del PS lo deja votado. Y esta fue una nueva ocasión, no es la primera, es una nueva ocasión que lo hizo. Y el PC también ha ocupado también como trampolín lo que fue la concertación en la nueva mayoría. Recordemos justamente cuando Jadwe fue candidato por Recoleta, fue con apoyo de casi todos los partidos. Ernesto Moreno, que era justamente el exalcalde ahí, le prestó todo el apoyo. De hecho, andan rodando por ahí fotos de Jadwe en la sede de la Democracia Cristiana de Recoleta pidiéndolo apoyo. Entonces es una cosa como aquí... Dicen, nadie sabe para quién trabaja, porque el discurso hoy día, ellos son los malos, pero ellos gobernaron con Bachelet, ellos pidieron los cupos, ellos pidieron que cuando Tellier justamente, Guillermo Tellier quería ser candidato por el 28, un recuerdo de historia, entonces pidió que justamente que el que era diputado por el 28 se fuera a Calama, y así Guillermo corrió solo, Guillermo Tellier corrió solo porque era el antiguo 28, que era San Miguel justamente por el 13, corrió solo porque le pidió a Frey justamente que se quería apoyo del PC, que Tellier podría correr solo en el 28 sin competencia. Entonces, hay una serie de elecciones donde el PC ha pedido su cuota para poder entrar en el sistema, y ahora que justamente vamos a ver justamente que tienen la posibilidad de ser un eje, un actor primordial en la elección, sacan los colmillos. Es una discusión que muchos tienen entre medio. Profesor Pizarro, profesor Freire, me imagino que a usted le encanta el rock. Somos una generación rockera nosotros, ¿ya? Entonces, pero somos una generación, permito excluirme, usted es una generación distinta de la mía, pero no es el punto central de la radio. Esa aclaración fue por un par de años nomás. Me sumo lo dicho por el Freire, así que con todo respeto, estimado señor Verdugo. Yo no sé en qué barco andaban, pero se están cayendo solitos. Oigan, pero bueno, hablemos de proyecciones, ya que de memoria les falta mucho. Oigan, el tema conversante del segundo bloque son las proyecciones electorales. Algo tocamos sobre Jadwe, algo me alargué justamente sobre lo que es el PC y una historia que la memoria corta no le gusta recordarla, porque le gusta recordar la memoria que ellos quieren, pero la otra se olvidan. Esta es una amnesia política en general del Partido Comunista siempre ha sido así. Entonces, no les gusta tocar a Gramsci, pero lo ocupan. Entonces al final es una discusión bastante amplia. Y en ese escenario yo veo aquí, Boric Jadwe, por un lado. Unidad constituyente, ex nueva mayoría, los amigos de todos, no sé lo que va a salir ahí, es una discusión que todavía no entiendo mucho. Primera vuelta, sabemos que Narváez es candidata, es lo único que sabemos. Que Maldonado, no sé en qué, Carlos Maldonado, el radical, no sé en realidad cuál es su parada, como diríamos hoy día. La DC está buscando su destino, está esperando que la senadora Proboste posiblemente quiera ir, ¿no? Y por otro lado, en la derecha, creo que lo que tenemos más claro que es una primaria donde probablemente, saldría ganador Lavín. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo usted ve ese escenario electoral? ¿Está así de claro o en realidad tenemos otra arista que no sabemos? Y pensando que estas primarias van a ser después de una elección de gobernador, entonces el padrón va a estar muy desgastado y muy agotado para ir nuevamente a elecciones primarias. Nicolás. Sí. Permíteme lo que tú estabas diciendo antes de la pausa con respecto al segundo bloque, de cómo esto viene desde hace tiempo, ¿no? Se olvidan muchas cosas. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que te decía al inicio. Yo creo que esto responde, mira, aquí de nuevo la filosofía griega nos enseña tanto. El mito de Edipo, que hoy día es lo que está viviendo el Frente Amplio, lo que está viviendo la extrema izquierda, que es un poco dentro del mito de Edipo matar al padre. El padre que vendría siendo la exconcertación, unidad constituyente. El Partido Socialista, que es el partido probablemente más fuerte. Un padre que tiene el complejo de ser golpeador o de ser golpeado, y por tanto que trata de acariciar al hijo y trata de tenerlo cerca, no comprendiendo ni el uno ni el otro, que ya son cosas distintas. El mito de Edipo también tiene que ver con alcanzar la madurez, alcanzar una etapa distinta, y que hoy día tienen vidas separadas. Yo creo que en la medida en que la centroizquierda comprenda eso,
el panorama le va a ser súper más fácil de leer. Y en ese sentido, conectándome a la lectura que tú hacías sobre las candidaturas presidenciales, yo creo que a menos que pasen aquí cuestiones que por cierto han pasado pero que han sido extraordinarias, como cuando se cae Goldberg, se caen varios y al final termina siendo la Matei en la derecha, ¿no? Hace un año atrás. Todo puede pasar finalmente, pero yo creo que hoy día las cosas están más o menos claras. Tenemos más o menos claro que en la extrema izquierda va a ir Jadwe, creo que tenemos claro que en la derecha va a ir Lavín, en la extrema derecha va a ir Kast, que ya entiendo logró las firmas, por lo muy reducido también que se encuentra el extremo, la extrema derecha también, por cierto, afortunadamente. Y en el centro queda la incógnita, en el centro izquierda queda la incógnita con un Maldonado que ahí está, dicen que el que se mueve no sale en la foto, justamente está aplicando de nuevo ese gran paradigma, pero yo creo que la gran incógnita está posicionada en Proboste. Yo creo que si la DC da un paso, si en algún momento se mueve el escenario, y si la DC se convence de tener la carta que hoy día las encuestas, por mucho que desde hace mucho tiempo estén criticadas, pero que las cartas demuestran que es la candidata mejor posicionada, si se decide finalmente a ponerle energía a esa candidatura, en las condiciones de tener que negociarla, que tampoco puede imponerla, es decir, que vaya a una primaria que de alguna manera compita con Narváez, que las encuestas demuestran o están diciendo no es muy buena candidata, pero es lo que ha recibido el apoyo, ¿no? Es quien ha recibido el apoyo. Yo creo que ahí está la única incógnita hoy día del panorama presidencial que vamos a tener en los próximos meses. Narváez o Proboste, que es un poco lo que se ha venido conversando. Y creo que no necesariamente habrá que esperar a las primarias, no necesariamente como tú lo señalabas, Eduardo, hay que poner la hipótesis de que se pueda hacer una primaria no legal, como la propuso Francisco Vidal, sino que esto podría llegar más adelante y resolverse más adelante. Si no prende, como se dice la candidata Narváez, a una fecha ya más avanzada, bueno, efectivamente queda la carta de Proboste que sigue ahí, tiene una platea importante, que es la presidencia del Senado, va a tener importante cobertura mediática, la pandemia no ha terminado, se va a volver a conversar de los mínimos, se va a volver a conversar de la ayuda económica, entonces yo creo que la incógnita que queda ahí, Narváez o Proboste, y no necesariamente queda relegada a la mitad de junio, sino que esto puede llegar incluso a fines de julio, primeros días de agosto. O sea, lo que me estás planteando, Nicolás, básicamente es que, bueno, ya tenemos definido un candidato que sería por el lado de la extrema derecha, José Antonio Kast, Partido Republicano, Lavín que ganaría la primaria por la derecha, Jadwe sería justamente el que iría por la izquierda, ¿ya? Y en lo que es la centro izquierda, en el fondo estaríamos viendo qué es lo que pasa con Narváez. Si Narváez no se levanta, no llega a un apoyo en la encuesta, se estaría bajando y ahí se ungiría como candidata única a Proboste. ¿Esa es la idea, Rafael? Sí, a ver, yo creo que ahí es como, o sea, el escenario está tremendamente incierto, está tremendamente líquido, está tremendamente abierto. Yo creo que incluso dentro de la derecha, ¿no? O sea, si bien Lavín hoy día es el candidato que está mejor proyectado en las encuestas que además se han equivocado, por cierto, pero yo diría principalmente Lavín es el candidato de la UDI, un partido absolutamente importante dentro de la derecha, ya el partido que hoy día representa de alguna otra manera un hecho muy relevante en esa perspectiva, un candidato que además lleva mucho tiempo en el tapete, que tiene un nivel de conocimiento mucho mayor. Sin embargo, los tiempos han cambiado en ese sentido. O sea, yo creo que fenómenos como los que pasó en Ñuñoa, los que pasó en Viña, ¿no? Un poco lo que ocurrió con una serie de candidatos, lo que pasó en Santiago, ya con una candidata que no aparecía dentro de las posibilidades, con una Alessandri absolutamente seguro, ya yo creo que ahí tiene un nivel de incerteza, yo creo que ahí Siche podría aparecer, ¿cierto? Como una buena alternativa dentro de la derecha, entendiendo y ahí compartiendo lo que dice Nicolás, que lo más seguro es que sea Lavín, ¿ya? Si bien Lavín es el más seguro, no doy por sentado que lo sea, ¿no? En la centro izquierda yo creo que ahí el escenario es aún
más inciertos, ¿no? Es Narváez y Proboste, o Narváez o Proboste, ya que también puede ser otro de los escenarios, no descuidando ninguno de ellos. Ya, además está tan incierto el escenario político que puede terminar ocurriendo que no se lleguen a los acuerdos con el gobierno en los mínimos comunes, o en el poder establecer, ¿cierto?, un acuerdo en los temas de la renta básica universal, ¿ya? Y por lo tanto, un poco lo que se ha mencionado, ¿no? O sea, no hay renta básica universal, bienvenido al cuarto retiro. Y nuevamente tensionar ya este tema. Y por otro lado, también algo que es tremendamente importante, ya, que es la ausencia absoluta del gobierno en este debate. Sí. O sea, yo creo que es brutal y va a ser un factor, ya, desde esa lógica, no para salvar a alguien, sino que para hundir a alguien, ya. ¿Cuál es la cercanía que se logre vincular en este espacio con el gobierno? Un gobierno ausente, un gobierno sin mayores capacidades, un gobierno que de alguna otra manera abdicó, un gobierno que ni siquiera ha podido desarrollar un cambio de gabinete, que los mismos partidos de gobierno han planteado esa necesidad, y surge la incertidumbre, por tanto, de cierta incapacidad. Entonces, también esto juega un rol. Unas primarias, además, donde cuánta gente va a votar, ¿no? ¿Quiénes van a participar? ¿Ya? Y donde yo sí, ahí un poco siguiendo la historia, ustedes saben que las disputas dentro de la derecha son muy fuertes y son mucho más duros que cualquier otra disputa. Son menos, pero son más duras, ¿ya? Y por otro lado también, si uno ve la historia de la formación del Frente Amplio, de los partidos del Frente Amplio y de las corrientes del Frente Amplio, la verdad que históricamente el Partido Comunista y el Frente Amplio no han sido aliados. No. Al contrario, ya ellos se han disputado distritos, se han disputado alcaldías, ya se han disputado las federaciones de estudiantes. Recordemos que Boric es quien saca a Camila Vallejo de la fecha, ¿no? Compite con ella y le gana la presidencia. Entonces, también ahí hay un clima que yo diría que no está tan definido, ¿no? El conflicto ahí puede ser muy grande y muy duro, ya, o sea, históricamente, aparte de estos últimos años, ¿no? Pero la posición anticomunista del Frente Amplio era muy clara. Entonces, no sé si eso hoy día, en la calle, en la campaña, en la disputa, en la competencia directa entre ellos, se pueda rehacer. Recordemos que además incluso RD en su momento también cuestionó este acuerdo frente al tema del veto y cómo se generaba, ¿ya? Por tanto, que acá el futuro electoral va a depender ya de un poco cuáles van a terminar siendo los candidatos, ¿ya? Ahora, para quiénes van a terminar siendo los candidatos, yo creo que lo que dice Nico es cierto. El que se mueve no sale en la foto, ¿ya? Y yo creo que ahí Jimena Rincón perdió su oportunidad, Heraldo lo mismo, ¿ya? Y todos aquellos que se vayan cayendo, ¿ya? Van a ir quedando offside. Y ahí yo creo que Yarna Proboste tuvo una posibilidad, no sé si tenga una segunda, ¿ya? No lo sé, ¿ya? Porque era hora donde podría haberse situado como precandidata, y eso hubiese generado un escenario muy distinto, ¿ya? Por tanto, el futuro electoral, como yo digo, es quienes van a terminar aguantando esta presión de ser candidatos con poca votación, etcétera, ¿ya? Y que se van a terminar bajando, ¿ya? Y por lo tanto el cuadro completo. El segundo va a ser cuál va a ser el éxito de las primarias, ¿ya? Cuál va a ser la relación dentro de las coaliciones y principalmente en Chile Vamos, cuál va a ser su relación con el gobierno y cómo de alguna otra manera va a tratar de establecer puentes lo bastante amigables, como para no aparecer traicionando al gobierno, pero tampoco muy cerca, porque si no va a pagar un costo de un gobierno que tiene una baja legitimidad. Sin duda, el caso del gobierno llega a ser desconcertante, porque no aparece ni siquiera en la agenda pública. El gobierno no existe. No existe. Lo que menos he escuchado que tenga peso hoy día es el cambio de gabinete.
¿ya? Todo el mundo espera un cambio de gabinete porque pasa que a nadie le interesa lo que venga, porque pasa que no viene nadie. Ese es un punto, pero aquí hay una discusión que a mí me deja que usted bien plantea, Rafa y Nico. Bueno, ¿y cómo se pueden abuenar estos viejos amigos, este eje PSDC, después de todos estos dime y direte? Porque esto es como, haciendo un poco la analogía que señalaba el profesor Freire, que es como la mujer golpeada. Bueno, esto es como el divorcio, que te vas con el amante, después el amante te echó y quieres volver. Entonces, en esa analogía, un poco abierta, bueno, ¿cómo? ¿Qué va a pasar ahí? Mi analogía tenía que ver con el mito de Edipo. Yo hablé del padre golpeador, no hablé de la mujer golpeada, profesor. Bueno, Oiga, el punto yo creo que tiene que ver con, yo creo que la experiencia enseña también. O sea, el acuerdo que tiene que haber con el PS, creo yo, ¿no? A mi punto de vista. El acuerdo que tiene que ver entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, primero tiene que, yo creo que hay tres elementos. Lo primero, tomar conciencia por parte del Partido Socialista que a la izquierda también hay una oposición, que le va a hacer oposición de gobierno incluso, que cuando el PS esté en el gobierno le va a hacer oposición. Entonces, si el PS no se da cuenta de eso, estamos perdidos. Segundo, que se aprende de la historia, y en el sentido de que cuando fueron separados, ¿no? Recordemos Guillé, Koich, fue horrible, sí. Fue horrible. ¿No? Más allá de las malas candidaturas, el resultado electoral fue evidente, y está ahí, y es historia más o menos fresquita. Y de eso un tercero se aprovecha, ¿no? Un tercero entra. Y lo tercero es que no necesariamente tienen que pensarlo en términos de el Chile que viene. Si el Chile que viene se va a discutir en la constituyente, yo creo que ahí hay un error de lectura, y ahí está el cómo se mezclan estas conversaciones. El proyecto futuro que se arme en virtud del pacto social que se genere, no para este próximo gobierno va a ser un gobierno de transición, es decir, va a ser un gobierno que se va a estar dedicado a dos cosas: a implementar la nueva constitución y a resolver la crisis económica, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social, por cierto, pero la crisis económica de la pandemia, a eso me refiero. Entonces, no va a hacer otras cosas, no va a tener tanto margen de maniobra el próximo gobierno. Yo creo que si todos, no solo el PS, sino que también la DC, se dan cuenta de que para eso es necesario lo que pasó en el 88, 89, una alianza electoral. Claro, se arrastró mucho tiempo, ¿no? La instrumentalidad de esa alianza hoy día tiene que retomarse y entender que el próximo gobierno debe seguir esa línea, debe ser un gobierno instrumental, electoral, y a lo mejor ahí masticar un proyecto que tenga más futuro, por cierto, pero eso no se va a resolver ni en un mes, ni en los 5 o 6 meses que quedan frente a la próxima elección. Yo creo que si se dan esos tres pasos, no solo se puede resolver el problema interno, sino que también se tiene la fuerza de poder llegar a ser gobierno. Profesor Pizarro, ¿usted piensa lo mismo? O sea, yo creo que acá es mucho más difusa la situación, ¿no? Porque, claro, efectivamente en el proceso constituyente va a estar el Chile que queremos, ¿ya? Pero ¿quién de alguna otra manera lo va a firmar, ¿no? Ahí hay un simbolismo, ya va a ser el próximo presidente. Y segundo, también en esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál va a ser el parlamento que lo va a sostener? Yo creo que acá es como, está todo muy relacionado, muy confuso desde esa lógica. Y además porque la crisis de los partidos ya nunca se había visto tan profundamente expresada, ¿no? En un momento de manera tan clara. O sea, yo creo que acá son muchos los factores. Yo ahí, por ejemplo, ¿ya? Yo creo que el panorama político lo cambia la lista del pueblo si lleva presidencial, en la carrera presidencial. Porque si va a la lista del pueblo, ya lo que uno va a tener va a ser un choque fuerte en la izquierda. Una disputa entre Jadwe o Boric versus el candidato o candidata de la lista del pueblo. Ahora, se van a disputar un segmento, ¿no? Sí. Un segmento. Pero... Y en definitiva, quien gane esto va a ser quien gane la hegemonía a la izquierda, pero no necesariamente la presidencia del país.
Perfecto. Y más No, bien, perdón, Rafa, es que además se agrega ahí otro elemento. ¿Ah? Ojo que una lista del pueblo con candidato presidencial es el más claro y evidente motivo para que muchos moderados que no fueron a votar se levanten por el solo nombre. Yo ya dije que en la lista del pueblo hay gente que incluso defiende la autonomía del Banco Central, o sea, no estoy haciendo caricatura, pero por el solo nombre y por lo que los medios venden de la lista del pueblo, se van a levantar y van a ir a votar. Entonces, la lista del pueblo, ojo que un candidato presidencial de la lista del pueblo podría tener, más allá de los problemas técnicos, que no entiendo que no es parte de esta conversación, de gobernar con un candidato independiente en una lista que se declara abiertamente antipartido. Pero bueno, independientemente de eso, va a generar repercusiones en términos de cómo puede permitir incluso, no solo restarle votos a la extrema izquierda, sino que se rearticule en términos electorales la derecha y la centro-derecha. Entonces, también ahí yo creo que hay otro elemento entre los que tú mencionas. Claro. Y por eso creo yo que esa irrupción ya te cambia mucho el panorama, porque además también ya las personas que, o sea, el comportamiento electoral de las personas de izquierda probablemente tienda a matizarse, porque su voto de izquierda va a ser perdido, ¿no? Se va a diluir en ese espacio y no va a disputar el país. Sí. Entonces también ahí uno pudiese esperar comportamientos electorales que son inciertos, ¿ya? Por eso además yo creo que ese coqueteo del Partido Comunista y del Frente Amplio con el mundo independiente es un coqueteo que tiene tanto de falso como de inoportuno, porque en el momento en que se levantan de manera propia, pasan a competir directamente en el electorado que ellos aspiran. Entonces, también ahí, ojo con eso. Profesor Pizarro, profesor Freire, nos quedan pocos minutos, pero justamente para conversar sobre lo que le plantea, uno de los temas fue el tema de la participación. Uno ve que, bueno, la cantidad de votos, los apoyos de los independientes, pero fue muy bajo. Y entonces uno como llega a pensar, fueron a votar justamente los grupos más fuertes, que eran mucho más militantes, que iban por su candidato directo, y que en general ese voto indeciso no fue a votar. ¿Es posible cambiarlo esto con un voto obligatorio y que pueda cambiar el escenario nuevamente? ¿O ustedes creen que ya no? O sea, antes de responder a esa pregunta, yo creo que uno de los móviles, ¿no? ¿Sí? Una de las explicaciones de por qué hubo tanta participación que derivó en la lista del pueblo, que la participación en términos generales fue baja, que duda cabe. Yo por ahí he estado trabajando dos hipótesis. ¿Sí? Una tiene que ver con los íconos de la revuelta, ¿sí? ¿No? Que tuvieron una votación importante, y lo otro, un trabajo subterráneo en época de pandemia, de la fuerza de las ollas comunes. Entonces, evidentemente, ese tipo de participación hoy día, yo creo que incluso se podría haber disminuido en la medida en que salgamos de la crisis, si no, se debería mantener. Con respecto a la pregunta, yo confieso que cuando se implementó la participación voluntaria, yo estaba muy de acuerdo. Bueno, hoy día cambié de opinión, estoy arrepentido. Yo creo que hoy día es necesario, es más, es uno de aquellos más fácilmente comprensibles como deberes, como deberes sociales, como deberes políticos, que cualquier ciudadano debe tener en la vida colectiva, ¿no? Yo valoro mucho la libertad individual, pero creo también que esa libertad individual debe tener orientaciones por parte de la normativa, por parte del Estado, que no se trata que obliguen a hacer cosas, pero sí que de alguna manera, en determinados casos, como puede ser la participación electoral, nos hagan conscientes de la importancia que tiene participar de esos procesos. Por lo tanto, hoy día yo creo que es indudable que debemos volver a la participación en términos obligatorios. Y creo que el resultado que tuvo la lista del pueblo, por eso partí por ahí, haga que los partidos políticos hoy día estén más, no solo aquellos que siempre lo han estado, ¿no? Sino que también aquellos que generalmente han rechazado más la participación obligatoria, como lo es la derecha, hoy día probablemente están un poquito más convencidos de que es necesario implementarla. Y ojalá así lo hagan. Y ojalá lo hagan pronto, y por qué no esperar, soñar y pensar que lo hagan para las parlamentarias. Profesor Pizarro, ¿qué piensa usted? Sí, bueno, ahí creo que fue un tremendo error el haber eliminado la obligatoriedad dentro del sufragio, ¿no? Yo creo que es un derecho irrenunciable, ¿ya? Y por lo tanto es obligatorio, ¿ya? Y creo que eso te lleva a tener hoy día los clivajes que se van agudizando, ¿no? O sea, la diferencia entre Vitacura y La Pintana, donde el nivel de participación, ¿cierto?, de
de la comuna de La Pintana hasta abajo el 50% de la participación proporcional, ya de lo que es la comuna de Vitacura. Por lo tanto, Chile, un país tan lleno de desigualdades, también se encuentra ya en este espacio. Pero yo creo que ahí además hay que sumar otro elemento. Yo creo que ahí el CERVEL ya debe promover de mejor manera los procesos electorales. ¿Ya? Yo creo que acá hubieron problemas también de diseño de los días electorales. ¿Ya? Si bien se dijo que la movilización iba a ser gratuita, pero la verdad uno veía en las calles no había locomoción colectiva. ¿Ya? Era muy escasa. Si bien era gratuita, era muy escasa. ¿Ya? Y en algunos lugares, ya sobre todo algunas zonas rurales, ¿no? Uno escuchaba comentarios, ¿no? De algunos parlamentarios, ya que subieron algunos problemas en algunas localidades, ¿no? Donde la movilización, ¿cierto?, era escasa. Por lo tanto, es importante. Por otro lado, el tema de la información. O sea, recordemos que el principal centro de votación de Chile, que era el Estadio Nacional, no lo fue. Y por lo tanto fueron reasignados, ya entre ellos yo, ya todas las personas que votábamos en el Estadio Nacional. Y ahí también se provocó una desinformación, ya no tan solo por el tema del estadio, sino que además en otro centro, en donde yo creo que ahí hay que mejorar esa capacidad de comunicación del CERVEL, que no sea tan solo pasiva, sino que sea activa, ¿no? O sea, que sea el CERVEL, que tiene las bases de datos, ¿cierto?, que tiene los correos electrónicos, que pueda avisar ya de manera primaria y directa a todos los ciudadanos y ciudadanos. Y por otro lado también, yo creo que las franjas electorales fueron escasas o no sirvieron, nada más estuvieron apuntados solo en los temas constituyentes y no en los otros, que eran temas territoriales, que eran importantes, ¿no? Sobre todo la de gobernador, pensando en que la inversión pública, más del 50% se decide en el nivel regional, y quienes van a conducir esa decisión y quienes van a conducir esa impronta y esa realización van a ser los gobernadores y gobernadoras electos. Entonces, yo creo que ahí hay temas comparto el tema de volver, y eso es central al voto obligatorio, ya, pero además temas logísticos de ese día, ¿no? De la elección, campaña, difusión, promoción, ya, y condiciones mejoradas, de modo que se respete el principio, ¿cierto?, de generar la mayor facilidad para que la gente pueda ejercer su sufragio. Sí. Profesores, se nos fue volando el tiempo, ¿ah? Realmente ya, digo, terminamos lo que es este tercer bloque, ¿ah? Fue muy agradable la conversación y nos quedaron muchos temas pendientes. Se nos abrió el tema justamente de los gobernadores regionales, que es otra discusión más. Se nos abrió justamente los temas de, bueno, que vamos a discutir los constituyentes. Habíamos pensado que y es otro tema mucho más que podemos conversar. Pero en principio le quiero darle las gracias por estar justamente en este panel para darle un vistazo, un análisis a lo que fue las mega elecciones de mayo, justamente. Y bueno, invitarlos más adelante, si es posible, a ver qué pasa dentro de lo que ocurre en la política chilena, que yo decía hasta hace poco estaba muy aburrida, pasaba siempre lo mismo, pero se nos cambió el escenario y este año va a ser que ya está mucho más entretenida, queda mucho más para conversar. Profesor Freire, profesor Pizarro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Eduardo. La verdad que un gusto, y gracias, Nicolás, también por compartir este espacio. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a Rafa. Un placer haber compartido el día de hoy. Que estén súper bien. Ok, muchas gracias. Entonces, estamos en contacto. Chao. Cuídense. Y ustedes que están escuchándonos por On Radio Chile o viéndonos por streaming, justamente, le damos las gracias por seguirnos y los dejamos invitados para un nuevo programa el próximo lunes en Agenda Global por On Radio Chile. Hasta la próxima, el próximo lunes. Nos vemos. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile.
On Radio Chile.